Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos nuevamente con ustedes aquí a través de Facebook. El pedido fue de Cristian Roldán, que quería un estudio sobre la palabra lanzada este año. Preparé algo referido a la palabra en sí, y hay algo de la palabra que tiene mucho que ver con el libro de Nehemías, así que si usted tiene la Biblia ahí, vaya abriéndola, y también habla ahí en el libro de Nehemías. Yo lo mismo le voy a leer todos los textos, pero si usted lo quiere ir marcando para que usted lo pueda ver, lo vamos a ir haciendo. Ahí es un buen tiempo para poder ver que esta palabra en sí, si bien hay cosas que ya se cumplieron, hay cosas que tienen su cumplimiento y hay cosas que son vigentes para el día de hoy. Si se acuerdan de la palabra que estaba en Isaías 58, versículos 11 y 12, decía: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, te dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Yo busqué hoy en la Nueva Traducción Viviente y dice así: el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. El versículo 12 dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Ese es el texto base, lo que hemos lanzado hoy. Y en un ratito empezamos con el versículo 11. Empezamos con el versículo 11. Y hermano, qué tremendo que es este versículo. Es un verdadero tesoro que pareciera que está escondido, pero está ahí. Está inscrito en la palabra de Dios. Y una vez que se nos revela, una vez que lo hemos descubierto, no podemos más que clamar: yo quiero eso que está en ese versículo. ¿Cómo empieza el versículo? En este solo versículo, en el versículo 11, tenemos 5 promesas del Señor. La primera es que Jehová te pastoreará siempre. Nada más emocionante, hermano, que considerar la posibilidad de que Dios mismo sea quien directamente está involucrado en nuestro bienestar y que Él nos indique el rumbo necesario para nuestra vida en esta tierra. Nada más emocionante de darse cuenta de que Jehová es un pastor que siempre cumple su oficio de pastor. Piénsalo así. Es la seguridad de que Dios hará que las otras promesas de este pasaje se cumplan. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La segunda promesa dice: y en las sequías saciará tu alma. No solo que nos alimentará en los momentos de abundancia, sino que lo hará saciándonos en tiempo de sequía, es decir, cuando tengamos necesidad. Nuestro pastor no es un pastor que carezca de recursos, ni está limitado por las sequías o por cualquier otra crisis externa como la que está ocurriendo en estos momentos. Él promete saciarnos más allá de cualquier adversidad. La tercera promesa es: y dará vigor a tus huesos. El vigor es más que la simple fuerza de algo o alguien. Es la capacidad de movernos con energía, con intensidad. Implica actividad. ¿Has visto alguna vez alguna tortuga vigorosa? ¿Verdad que no? Por lo general son lentas, extremadamente lentas. Ahora, cuando Jehová nos pastorea, hay suficientes energías para hacer lo que sea. Salmo 103, verso 5 dice: el que sacia de bien tu boca
de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que somos siempre jóvenes, estamos rejuvenecidos como el águila. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bendito que es esto. Somos ya, los que ya pasamos, tenemos unos años que estamos, según el gobierno, tenemos que estar adentro. El Señor dice que caminaremos y no nos fatigaremos, que correremos y no nos cansaremos. Cuarta promesa: y serás como huerto de riego, como huerto de riego. Habla de fructificar, habla de una vida fructífera, apunta directamente a la escena de la creación, al huerto del Edén. Un jardín bien regado siempre tendrá buenas plantas y buenas flores. Yo viajaba, antes de que esto ocurriera, constantemente a Mendoza. Y Mendoza es la tierra, como se la conoce, la tierra del sol y del buen vino. Es una tierra árida por excelencia, que para que produzcan las vides tienen que tener un riego permanente, un riego por goteo. Necesitan agua. Así que el agua, el Señor te promete en esta palabra que serás como huerto de riego. En Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosas son estas promesas del Señor. Quinta promesa: y con manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto habla de abundancia. Este pasaje dice que una de las consecuencias de buscar desesperadamente a Dios es una vida de abundancia. ¿Para qué? Para que otros vengan a beber, a participar, a querer lo que tú tienes para darles. En el versículo 12, Dios da una promesa de restauración y bendición para su pueblo que lo obedece. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de postillos, restaurador de calzadas. En este versículo me voy a detener un tiempito. Dios nos viene hablando de rescatar, de restaurar a las personas que alguna vez pasaron por una iglesia y hoy están en el mundo. Restaurar familias destruidas, que éstas puedan consolidarse. Que el Señor ponga amor donde no lo hay. Y esto guarda estrecha relación con el texto que tenemos. Edifiquemos las ruinas y que volvamos a levantar muros derrumbados. Cuando empezó esto de la pandemia, hace 54 días atrás, nosotros estábamos abocados a un programa que era Hijo Pródigo Vuelve a Casa. Y se basaba en eso, en restaurar las vidas de aquellos que por alguna causa, por algún motivo, se alejaron de la iglesia. Tratar de rescatarlos, restaurarlos, reedificarlos para que vuelvan a ser parte del cuerpo de Cristo. Y hay una historia en la Biblia que guarda estrecha relación con este texto y que debemos aplicarla a nuestras vidas en el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento, Nehemías fue utilizado por el Señor para edificar los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Él tenía una posición segura, sirviendo de copero en el rey. No tenía necesidad de complicarse la vida dejando la seguridad de un buen trabajo con sus garantías para ponerse a edificar los muros de una ciudad destruida. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo utilizó a Anani y a unos hermanos de Judá que le hicieron conocer el estado deplorable de Jerusalén y el peligro que corrían los habitantes sin protección alguna. Capítulo 1, versículo 3 de Nehemías
dice, y me dijeron, el remanente, espera un cachito que tengo que silenciar algo acá, que está saliendo mal. Ahí está silenciado. Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Al conocer la situación de su pueblo y de la casa de Dios, fue muy afectado Nehemías. Lloró, se puso a orar y a ayunar. Y no se quedó indiferente ante las circunstancias que amenazaban a su pueblo. El versículo 4 dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías era una persona de carácter alegre. Y dice que cuando el rey lo vio triste, cuando siempre estaba alegre, le preguntó qué pasaba. Y al compartir con el rey su carga, el rey le dio autoridad para pasar por territorio enemigo y también le dio todas las provisiones necesarias para reconstruir los muros de la ciudad santa. De igual manera, nuestro rey nos ha dado las cartas, los evangelios y las epístolas, autorizándonos a pasar por territorio enemigo, con todas las provisiones necesarias para reconstruir la iglesia y para protegerla de los ataques del enemigo. Ahora, quiero hablar un poquito de los muros. Cuando Nehemías vio el estado lamentable del pueblo de Dios, sin protección, devastado por las invasiones, corriendo peligro de ser atacado y ser invadido nuevamente, se le quebrantó el corazón. Decidió hacer algo para reconstruir los muros y poner de nuevo las puertas de la ciudad. Los muros, hermanos, representan protección. Los muros son para evitar la invasión de los que vienen a robar, matar y destruir. Y hermano, tanto corporal, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, como individual, las personas que los componemos, necesitamos muros de protección para impedir el avance del enemigo de nuestras almas. Dios ha provisto para proteger a su pueblo de los ataques del enemigo y las estrategias del diablo. Ha provisto de fe en la palabra y en el carácter de Dios. Estos levantan muros de defensa contra los ataques del enemigo. Somos protegidos mediante la fe en el Señor por el conocimiento de aquel que nos ha dado preciosas y grandes promesas. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No se puede edificar algo que nos proteja de los ataques del enemigo sin confianza en Dios y en su palabra. La oración, la lectura de la palabra, la confesión de nuestra fe edificarán un muro impenetrable. Somos protegidos de los dardos de fuego del maligno por fe, y esa fe depende de nuestra comunión con Dios y del amor a su palabra, de la intimidad que nosotros desarrollemos con Dios, del estar todos los días en comunión con Él. La Biblia nos enseña que los muros de la ciudad santa son salvación y las puertas se llaman alabanza. Isaías capítulo 60, versículo 18, dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. La seguridad de nuestra salvación está basado en la obra vicaria de Cristo.
Un corazón lleno de gratitud y alabanza impide los ataques del acusador. Las puertas de la Jerusalén celestial se abren de par en par cuando el pueblo de Dios, con corazones llenos de gratitud, ofrece sacrificio de alabanza. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que tenían que poner manos a la obra. Nehemías, al llegar a Jerusalén e inspeccionar la ruina, reunió a los dispersados y a los que se libraron del destierro. Les comunicó su visión de restaurar los muros derrumbados y las puertas quemadas. Capítulo 2, versículo 17 dice: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Al oír esto fueron animados y clamaron: manos a la obra, y unieron la palabra con la acción. Cada creyente, hermano, tiene la responsabilidad de poner manos a la obra, de quitar los escombros, de preparar la mezcla y de llevar las cargas necesarias para levantar los muros de la casa de Dios. Pero no hicieron esta obra sin la oposición continua de sus adversarios. No se le hicieron fácil los adversarios. Y hermano, cuando uno se determina a servir a Dios de todo corazón y ser utilizado para edificar su iglesia, seguramente va a encontrar oposición. Y la mayoría de las veces en nuestro círculo íntimo, nuestros propios familiares, nuestros propios amigos. Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9, dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Si tenemos una visión de lo que Dios quiere hacer, hermano, tendremos oposición. Pero aunque habrá ataque, al final obtendremos la victoria. Seguramente existirá burla y existirá desprecio. Dice que en primer lugar se burlaron de ellos, despreciando la obra que estaban realizando. Capítulo 4, verso 1 y 2 dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, tienen hoy en día muchos descendientes, muchos desanimadores. El diablo quiere desanimarnos insinuando que lo que estamos haciendo para el Señor no tiene valor, que no va a durar. Siempre, hermano, va a haber gente que quiera opinar sobre lo que hacemos. Ellos mismos no nos ayudan ni hacen nada, pero se ponen como jueces para juzgar lo que hacemos. Nehemías le contestó bien tranquilo, dice, capítulo 2, verso 20. Dice: yo les respondí: el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. De nuevo, volvieron a burlarse de la obra de reconstrucción. Capítulo 4, versos 2 y 3 dice: y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si sube a ese montón de piedras, lo echa abajo.
El pueblo tenía ganas de trabajar y unidos se esforzaron. Desde temprano por la mañana hasta el anochecer trabajaron en la obra. Y hermano, todas estas experiencias son lecciones espirituales para nosotros. Además de trabajar para el Señor, debemos hacerlo unidos, trabajar en unidad. Es una necesidad urgente para poder levantar muros. Que nuestro trabajo sea en unidad. Aunque cada uno trabajaba por separado, estaban unidos con un solo propósito, con un mismo sentir en el corazón. Además, había alguien que estaba encargado de tocar trompeta cuando hubiera peligro, para que los demás vinieran en su defensa. Cuando el enemigo consigue dividir al pueblo de Dios, deja fisuras de protección. Una casa dividida, hermano, no puede permanecer. Debemos a toda costa guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sanbalat y compañía no se contentaron con despreciar lo que los judíos estaban haciendo, sino que continuaron sin tregua, intento tras intento, para detener la obra e infundir temor. Y siempre sucede, hermano, en todos lados, y sucedía en ese tiempo también. Ahora menos mal que no hay tanto de esto, chismes y calumnias. Otro de sus ataques tomó forma de chisme y de calumnia. Los chismes y calumnias son otros métodos que utiliza el diablo para destruir vidas, para desanimar a creyentes que se disponen a trabajar en serio. Comenzaron a decir, capítulo 6, versículo 6, corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según el rumor, tú pretendes ser su rey. Siempre hay alguien que trata de tirarte abajo. Siempre hay alguien que trata de menospreciar lo que tú haces para el Señor. Pero si tú lo haces para el Señor, sigue adelante. A la larga tendrás bendición y se concretará lo que tú estás haciendo. También vino el desánimo de los escombros. Verso 10 del capítulo 4, dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Por si esto no fuera lo suficiente, el pueblo por fin se desanimó por los escombros que tenían que quitar antes de poder edificar. Tomemos nota que los trabajadores se cansaban y se sentían frustrados al ver la cantidad de escombros. Los escombros dificultaban la labor y les impedía encontrar las piedras. Y hermano, la definición de escombro todas la sabemos, es un conjunto de desechos de una obra, de un edificio derribado, que puede ser lodo, tierra, barro, polvo. Ahora la pregunta es, ¿qué sentido tienen para nosotros los escombros? Los escombros del antiguo muro representan las desilusiones, los comentarios adversos, todo lo que dificulta hacer la obra de Dios con ánimo, esas cosas que te bajonean, esas cosas que dicen de vos y que no son ciertas, eso afecta. Y hermanos, si comenzamos a mirar, por ejemplo, la cantidad de gente que vuelve atrás, lo de carácter enfermizo y débil, los que traicionan, los que son desagradecidos, seguramente vamos a ser desanimados. La realidad indica que en Argentina hay más, ¿cómo podría decirlo? Más personas que han aceptado a Cristo fuera de las iglesias que dentro de las iglesias. Y eso a veces desanima.
Los escombros también son los sueños, las ilusiones que tuvimos y no se realizaron. Los dos discípulos que iban en el camino de regreso a Emaús estaban desorientados y desilusionados. Lo que ellos esperaban no aconteció. Todas sus esperanzas estaban puestas en Cristo Rey, un libertador que fracasó con su muerte. Dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. En el desánimo que resulta cuando esperás algo y ese algo no acontece. La esperanza que demora enferma el alma. La vida conlleva desilusiones. No podemos proteger nuestras almas con presunciones y pretensiones. Tenemos que aferrarnos a lo que tenemos por cierto. El amor de Dios, su palabra y la seguridad de salvación. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Obedeciendo a las palabras de Cristo, edifiquemos sobre algo sólido, sobre la roca, y las inundaciones y vientos que vienen no podrán destruir nuestra fe. Solo podemos edificar con piedra sobre la roca. Hay piedras de las promesas de Dios hechas reales por el Espíritu Santo. Lo que sabemos con certeza son las piedras con las cuales podemos edificar nuestra vida. Cada verdad que hemos creído y puesto por obra en nuestra vida es asentar una piedra en el muro que nos defiende del engaño de Satanás y nos establece y nos fortalece en la fe. Mateo 7:24, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabe que una de las piedras en ese muro es el dominio propio. El que sabe controlar su espíritu es más seguro que los muros de una ciudad. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto da pie a lo que le dije recién. La persona que tiene dominio propio es superior a una ciudad. Cada palabra de Cristo puesta por obra nos protege de las influencias mundanas y malignas. La luz nos separa de las tinieblas, la verdad nos separa de la mentira y del engaño. El que cree la verdad vive la vida cristiana separado del mundo por ese muro de revelación que lo protege de las mentiras y del padre de la mentira. Otra de las amenazas es el temor. Capítulo 4, verso 12, dice, el enemigo, utilizando a los mismos judíos creyentes, trató de que desistiesen, infundiéndoles temor. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por otros lados. Nehemías, el hombre con la visión y la carga, el que inició esa obra, se dirigió al pueblo con estas palabras. Verso 14. Capítulo 4, verso 14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La intimidación, hermanos, es algo muy actual, que tiene a la iglesia a la defensiva. Y a veces nos acobardamos ante las acechanzas del mundo. Debemos reconocer que el temor que viene como consecuencia de la intimidación es un espíritu maligno y que solamente se puede vencer por el poder del Espíritu Santo.
Sin el poder de Dios no podemos hacer frente a la fuerza diabólica ni a las amenazas de un mundo incrédulo. Pablo le decía a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los discípulos fueron intimidados antes del día de Pentecostés y estaban encerrados detrás de las puertas por temor a las autoridades. Pero después de que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de lo alto, en Pentecostés, estos hombres vacilantes y débiles se enfrentaron a todas las autoridades sin temor alguno. El pequeño grupo de creyentes, esos 120 en total, salieron del aposento alto, llenos del Espíritu Santo, cambiaron la historia de la civilización, hicieron titubear al Imperio Romano y comenzó ahí la iglesia cristiana. Dios dice en Zacarías capítulo 4, verso 6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y lo firma, ha dicho Jehová de los ejércitos. La verdad hecha eficaz por el Espíritu Santo vencerá el reino de las tinieblas y establecerá la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús nos dijo, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estos discípulos, convencidos de la realidad de estas palabras, salieron con un solo propósito, el de obedecer al comandante del ejército de Dios y a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, siendo llenos del Espíritu y convencidos de la autoridad conferida a ellos por Jesucristo, vencieron todos los obstáculos y todas las persecuciones. La historia de la iglesia es la historia de los que vencieron al maligno por la sangre del Cordero y estaban dispuestos a derramar su sangre por la única causa que vale la pena morir, y es por la causa de Cristo. Otro mal es esconderse, ocultarse. Otro ataque vino con la tentación de buscar refugio en el templo por temor a ser matados. Y hermano, muchas iglesias se esconden detrás de los muros del templo y no se atreven a salir a buscar a las almas por el temor de quedar mal o ser ridiculizados. Pero nosotros no vamos a escondernos detrás de los púlpitos de los muros, sino que vamos a salir a llevar la luz donde las tinieblas son densas. Nehemías capítulo 4, versículo 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos de que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Conociendo la estrategia de los enemigos, cesaron por un tiempo los ataques y cada uno volvió a su trabajo. Otra cosa que existe es la injusticia. Además de reconstruir los muros, había mucha injusticia entre el pueblo. Había gente muy necesitada a la que le faltaban provisiones, otros que seguían teniendo esclavizados a sus propios hermanos judíos y no los liberaban de sus deudas, como era la ley de Moisés que requería que eso se hiciera en el 7º año. Capítulo 5, verso 3 al 5 dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos,
Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El reino de Dios, hermano, consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando no hay justicia, no hay paz ni gozo. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo de la falta de justicia. Cuando conocemos las necesidades naturales y cerramos el corazón contra los menos afortunados, damos un mensaje muy negativo al mundo. Y hermano, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Actualmente, muchos cristianos están ayudando en esta pandemia. Nuestro Ministerio de Misericordia está trabajando activamente y bendecimos a todos aquellos que están colaborando, que se están esforzando todos los días para que cientos de personas reciban al menos una comida al día. Eso da mejor testimonio del amor de Dios que muchos sermones sin obra. Muchas veces, hermano, nos acusan de hipócritas y a veces con razón, porque decimos una cosa y hacemos otra. Capítulo 5, verso 9 de Nehemías dice: y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de vuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Otra cosa que hace el enemigo es distraernos de la obra, de lo que nos encomendó el Señor. Cuando ya parecía que estaban terminando la reconstrucción, vino una nueva oposición de los enemigos en esta forma. Capítulo 6, versos 2 al 4, dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí siempre de la misma manera. Hermano, cuando Jesús fue tentado en el desierto, después que venció cada tentación, y todas las tentaciones las venció con la palabra de Dios, leemos que el diablo lo dejó por un tiempo. Debemos estar siempre atentos, velando y orando, pues la victoria no viene sin luchar. Jesús puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén y no dejó que nada lo desviara de su misión, aun cuando Pedro le dijo que salvase su vida. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermano, la tentación puede desviarnos de la meta y es muy común entre los creyentes. Lo que Nehemías le contestó fue una respuesta muy buena, una respuesta sabia. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Hay conferencias interminables, reuniones para tratar temas conflictivos, lucha por el poder y posiciones políticas, mientras las almas se pierden y los niños se mueren de hambre. Ahora el significado de las puertas. Los muros de nuestra alma son impenetrables cuando hay obediencia a Dios y cuando no permitimos que las puertas se abran al maligno. El Espíritu Santo es el portero que abre al buen pastor, pero nos avisa cuando viene el lobo para robar y matar. La Biblia dice que nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en nuestra fe.
Tenemos además un enemigo dentro de la ciudad que quiere traicionarnos y ponernos en contra de nuestro rey. Y ese es el deseo de la carne que lucha contra el espíritu. Por eso es tan necesario decretarle a la carne la muerte, hacer morir los deseos carnales y fortalecer el espíritu, orando en el espíritu para que así podamos resistir en el día malo. Hasta el final de nuestros días, el ladrón Satanás pretende robarnos la fe, quitarnos la confianza en Dios y desviarnos de nuestra meta. Tenemos que guardar el tesoro que Dios nos ha dado, la certeza de la salvación, con toda diligencia, pues somos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Además de los muros que nos protegen, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios y así resistir hasta la muerte las invasiones de afuera. Una de las maneras que el ejército enemigo intenta conquistar una ciudad amurallada que tiene un buen ejército dentro es sitiarla, poniendo baluartes alrededor para impedir la entrada de agua y comida hasta que sus habitantes se debiliten y se rindan. De igual manera, el enemigo de nuestra alma intenta cortar nuestro sustento de comida espiritual y el agua de vida, hasta que nos rindamos a la desesperación, el desánimo, las tristezas y nos quedemos sin fuerzas para resistir. Pero damos gracias a Dios que tenemos un pozo dentro, las aguas de vida, el maná del cielo, que debemos recoger todos los días y no depender solo de la comida que viene de afuera para subsistir. Recordemos siempre que Dios es el que pone el pan en nuestra mesa. Comiendo diariamente del pan de vida, que es su palabra, bebiendo de la fuente inagotable del Espíritu y teniendo las puertas cerradas con el candado de la fe, podemos resistir hasta que nuestro capitán nos venga a rescatar y nos lleve con él. Termino con esto. Dios promete que seremos llamados reparadores de muros derribados y restauradores de calles transitables. Es nuestra tarea y es nuestra obligación poner de nuevo los cimientos doctrinales de la Iglesia, sanar a los quebrantados del corazón que han sido inundados por el enemigo con traumas, por una infancia sana, por maltratos, por abusos, por violaciones. Volver a edificar los muros de la seguridad de la salvación, adoctrinando a la gente con la palabra, para que el acusador de los hermanos no les haga tambalear en su fe y caer. Llevar siempre la espada del Espíritu, la palabra de Dios, ceñido mientras trabajamos, siempre listo a dar respuesta a los que quieran saber de nuestra fe. Procurar siempre la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Asegurar que hagamos justicia y que en la iglesia no permitamos la levadura, el pecado, que infecta toda la masa. Un día, hermanos, Satanás será encadenado y no podrá acusarnos ni afligirnos, pero aún no ha llegado ese día. Un día nuestra labor habrá terminado y podremos descansar, pero aún no. Un día le veremos cara a cara y todos nuestros interrogantes serán contestados. Un día le veremos como Él es y seremos transformados en su imagen. Un día no habrá más dolor, ni lágrima, ni tristeza, y la guerra será terminada y la carrera de la fe acabada, pero aún no. Aún hay mucho trabajo por hacer. Ahora vemos por un espejo oscuro y andamos por la fe. Ahora lo que permanece es la fe, la esperanza y el amor. Con el amor de Dios en nuestro corazón podemos vencer todos los ataques del maligno sin que nos haga daño.
Hermanos, aguardemos esta bendita esperanza levantando los muros, piedra por piedra, y cerrando cada fisura donde el enemigo pueda infiltrarse. Jesús nos dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Espero que este estudio raro, porque por lo general en los estudios hay preguntas y hay respuestas, pero que le haya servido, por lo menos que le haya despertado el interés en buscar en la palabra de Dios. Y quiero, antes de terminar, dar gracias a todos aquellos que se han conectado, y vamos a orar por Milagros, que hace días que está con dolor de oído, está en el médico esperando que la atienda. Hablamos palabra de fe que Milagros está sana en el nombre de Jesús. Damos gracias a todos los que se han conectado, a todos los que nos han estado viendo, que nos han estado mandando mensajes. Yo no los puedo ver de acá, pero Claudia lo estuvo registrando, así que gracias a todos los que se han estado conectando. Recuerden que el próximo domingo tenemos un invitado especial, así que no se lo pierdan. Invite a sus amigos a que puedan conectarse. Damos gracias a Dios, los bendigo en el nombre de Jesús, que tengan una buena noche, que descansen, y mañana no se pierdan el devocional y a las 20 horas la prédica. Que el Señor los bendiga. Chao a todos.